Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros. Dios mismo vino a la tierra con el objetivo de ir a la cruz, con el objetivo de derrotar al diablo, porque dice que derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Luego en Apocalipsis dice: yo soy el que vive y estuvo muerto, y aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa muerte fue derribada, derrotada, y Cristo la llevó para atribuirnos, imputarnos su naturaleza. Ahora, la iglesia ha sido experta en predicar el pecado, experta en predicar la vieja naturaleza, etc. No, tenemos que ser expertos en predicar el Nuevo Testamento, el declarar, como lo hizo Pablo, que Cristo mismo le reveló, por eso se llama revelación paulina, este misterio que es Cristo en nosotros. Entonces, fíjense que aquí hay una frase que a mí me provoca problema y que nos ha confundido siempre. Cristo en nosotros, ¿qué sigue? La esperanza de gloria. Entonces, ¿dónde se coloca la esperanza de gloria? Allá. Entonces, el creyente en la iglesia coloca todo en el cielo. O sea que sí somos más que vencedores. No, vamos a hacer. O sea que fuimos redimidos. No, cálmese, allá vamos a hacer. Es ridículo. Dios Todopoderoso declara que ya fuimos redimidos, que ya somos una nueva criatura, que ya pasaron todas las cosas viejas, que ya fueron todas hechas nuevas, que ya fuimos redimidos, que tenemos una nueva naturaleza, que el acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario, y ahí quedó también el hombre viejo, y Cristo despojó y venció y derrotó y exhibió públicamente al diablo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto ya fue realizado. Nosotros, la iglesia, tenemos ahora que vivir esta realidad. Yo tengo dos pasajes, la verdad que tengo muchos, pero se me va el tiempo. Yo voy a hacer varios programas de este tema porque es apasionante. Déjenme que les muestre dos pasajes. Aquí está uno. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es maravilloso, es extraordinario. Dice: despójense del viejo hombre, ya, adiós, vístanse del nuevo hombre, y no solo, renueven el espíritu de su mente, y además dice: vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra clave aquí es la palabra justicia por tres razones. La uno, la justicia divina, la justicia celestial, la justicia suya, la justicia eterna, demandaba que el pecador muriera. No había otra salida para el ser humano pecador. Dios mismo viene a la tierra con el objetivo de ofrecerse a sí mismo en la cruz del Calvario, en la forma de su Hijo Jesucristo, con el objetivo que derrame su sangre para que se cumplan todas las profecías que decían que la sangre de los machos cabríos solo cubría el pecado. En cambio, la sangre de Cristo hace una nueva criatura. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el sumo sacerdote entraba, rociaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio y con esto cubría los pecados por un año. Pero la naturaleza seguía siendo igual. La naturaleza del ser humano, ya Dios lo había declarado antes, o más bien en los días de Noé. Entonces no hay nada bueno. Se arrepintió de haber creado al hombre. El hombre no tiene nada bueno en sí, pero solo se cubrían los pecados por un año. Al año siguiente otra vez. Pero Cristo no. Cristo no solo lavó nuestros pecados, sino que nos dio su propia naturaleza. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, o en Él. Entonces, aquí hay un cambio dramático. Tenemos una nueva naturaleza. Ahora, usted dirá: ¿dónde está la confusión? La confusión está, como dice Pablo a los tesalonicenses: somos espíritu, alma y cuerpo.
Entonces, todo este proceso sucede en nuestro espíritu. Y nuestra alma y nuestro cuerpo quedan como quedó el de Adán. Todavía se mantienen. Entonces Dios nos manda: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso dice Romanos 12:1 y 2, dice: no os conforméis al presente siglo malo, antes bien transformaos. ¿Y cómo nos transformamos? Por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo renovamos? Con la palabra de Dios. Esa es mi insistencia. La revelación procede exclusivamente de la palabra de Dios. Escuchen esto: Jesús hablaba las palabras que Dios le decía. Así dice, ¿verdad? Yo hablo lo que mi Padre me dice. ¿Y qué hablaba? Le dijo: levántate, toma tu lecho y sé sano. Le dijo: fuera a los demonios. Le dijo: calma a la tempestad. Pero en la gracia del amor infinito, esas palabras que Dios mismo le daba al oído a Cristo, nos las dejó escritas para que usted y yo las hablemos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Bueno, y ni voy a tocar el día de hoy el tema del nombre de Jesús. Ya llegaremos ahí. Pero Cristo Jesús va entonces a la cruz del Calvario, vence a la muerte, nos quita la naturaleza pecaminosa, nos da una nueva naturaleza. ¿Y qué nueva naturaleza? La suya. Dios es amor. Ahora entiendo. Entonces sí podemos nosotros cumplir el mandamiento del amor, porque está el amor en nosotros. Lo que no hemos captado es el tema del tiempo. Seguimos colocando las cosas para el futuro. No son en el futuro, queridos hermanos, es para hoy. Son hechos, o como diría Watchman Nee, como me gusta esa frase, son realidades. No son promesas condicionadas, son realidades. Cristo Jesús nos fue hecho, o fue hecho por nosotros, sabiduría, justificación, santificación, redención. Quiere decir que fui redimido, quiere decir que fui justificado, quiere decir que no tengo que estar batallando, ya fui santificado. Y aquí hay un problema también, además del factor del tiempo, que ponemos la salvación o todo lo lindo lo ponemos allá en el futuro, lo cual es falso, no es así. En el cielo no vamos a tener nosotros necesidad de ejercer dominio sobre el diablo ni sobre las enfermedades. Entonces, ¿dónde se ejerce? Acá, en la tierra, hoy. Pero ¿por qué tenemos una iglesia que a la hora de decir que se ora por los enfermos hay fila, y a la hora que se dice orar por las necesidades económicas hay doble fila? ¿Por qué tenemos una iglesia derrotada? Porque no hemos hecho el énfasis en esto que estoy hablando. Ya fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo. ¿Y qué significa justicia? Justicia significa el poder pararnos, oigan esto, delante de Dios como justos, como santos, sin sentimiento de culpa, sin conciencia de pecado, sin complejo de inferioridad, sin sentido de condenación. Nos paramos delante de Dios. Ni siquiera nos paramos, estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos sentados al lado de Cristo, y Cristo está a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí estamos, y además dice que Él vive para hacer intercesión permanentemente por nosotros. Cuando Dios nos ve, ve la sangre de Cristo. Miren, aquí hay un principio lindo. En el arca, está el arca, y ponen las tablas de la ley. Es decir, la ley. Ya todos ustedes saben, ya todos sabemos que nadie podía cumplir toda la ley. Nadie. Pero ahí está la ley. Entonces la ley es la que acusa a los seres humanos. Acusa al hombre. Bueno, luego se cubre, esta es el arca, si ustedes han leído las especificaciones, está cubierta por lo que se llama el propiciatorio. El propiciatorio es una cubierta de oro, ¿verdad?, sobre el arca, donde está las tablas de la ley. Y luego tiene los querubines. Eso es, dice que Moisés vio un modelo en el monte. Eso es exactamente lo que dice Ezequiel o lo que dice Daniel. Están los querubines, están los serafines, está la gloria de Dios. Bueno, pues entonces acá se hace un modelo. Por eso dice que Moisés lo hizo conforme al modelo que vio en el templo. Y pone los querubines, y ahí en los querubines desciende la gloria, se llama Shekinah o Shekinah, la gloria, la presencia manifiesta de la gloria de Dios. Pero si la presencia manifiesta de la gloria de Dios baja, ¿qué es lo que va a haber? El pecado. El pecado está ahí en el arca acusando al ser humano, al hombre.
Entonces Dios, que es infinita su misericordia, planifica el sacrificio. Y el sumo sacerdote hace el sacrificio primero por sí mismo y después entra una vez al año, ya saben toda la historia, entra y rocía la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. De modo que cuando viene la presencia de Dios, ¿qué mira? ¿La ley? No, ahora la ve a través de la sangre. ¿Cómo nos ve a nosotros hoy? Nos ve a través del sacrificio de Cristo, que dice que Cristo entró al santuario no hecho de manos a dejar su propia sangre, un sacrificio de una vez para siempre. Es maravilloso. Entonces Dios, ahora ¿cómo nos ve? Nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ve sentados al lado de Cristo. Y Dios, y aquí voy a terminar es una broma, pero por lo menos voy a concluir el día de hoy con un versículo en 2 Corintios 9:10 que dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Están listos? Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ya primero la llama vuestra, ya es nuestra la justicia. ¿Por qué? Porque Cristo nos fue hecho justicia. Porque el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Entonces ahora somos justos. ¿Qué significa? Que podemos entrar a la presencia de Dios sin culpa, sin condenación, sin conciencia de pecado, sin complejo de inferioridad. Fíjense, ¿qué hace la iglesia? La iglesia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Pero qué hace la iglesia? La iglesia es especialista en pedir. Señor, dame, Señor, saname, Señor, curame, Señor, provéeme. No, ese no era el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Y cuál es el objetivo ahora? ¿Y para qué vino la justicia? La justicia vino porque justificación quiere decir el derecho de poder pararse delante de Dios sin conciencia de pecado. Justos, santos, santificados. ¿Sí? ¿Para qué? Para la comunión que Dios deseaba desde antes de los siglos y que se va a dar a partir del final por los siglos de los siglos. Esa comunión Dios la desea ahora y los justificó justo para eso. Y ahora habla aquí, que no voy a mencionar mucho, de las obras de justicia. ¿Cuáles serán las obras de justicia? ¿La justicia tiene obras? Por supuesto, tiene que dar frutos. Es la naturaleza de Dios en nosotros. Es el amor ágape. Es la vida zoe en nosotros. ¿Y cuáles van a ser los frutos de justicia? Miren la explicación tan linda y sencilla. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. El que está en él produce mucho fruto. ¿Y qué fruto? Porque aparte es el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu, aparte de las obras de la carne. Pero ¿cuáles son las obras de justicia? Dios nos preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas, dice. Dios produce el querer como el hacer, dice la palabra. Y luego dice que nos manda a predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he mandado, dice Jesús. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Entonces nos deja aquí. ¿Y cuál es el mandato? Predicar el evangelio a toda criatura, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, cambiar el mundo, darle una perspectiva al mundo de esperanza, de fe. Antes de conocer el concepto de justicia, el creyente no puede tener fe, porque siempre se siente mal. El creyente que no aprendió esto es un inválido espiritual. Es un lisiado espiritual. ¿Por qué? Porque siempre está así. Entonces, a ver si me escuchara Dios, o como dice, usted, por favor, pastor, ore por mí porque usted está más cerca, dice. Pero oiga, ¿no sería fantástico que todos fuéramos igual a Pedro y a Pablo y a Juan y a Jacobo y a Esteban y a Felipe? ¿No sería formidable que todos fuéramos a hacer la obra de Dios a las naciones? Esas son las obras de justicia. Y por supuesto el cumplimiento del nuevo mandamiento. Pero ahora termino con esto. ¿Somos capaces verdaderamente de amar al prójimo de esa manera? ¿Somos capaces verdaderamente de dar nuestra vida por los amigos? ¿Somos capaces verdaderamente de amar al prójimo como Cristo? Sí, porque su naturaleza está en nosotros. Por eso me gustó tanto la palabra perspectiva. Y voy a terminar con otra.
Fíjense ustedes que aparecí con un gran dolor en el cuello hace unos 2 meses y no se me quitaba el dolor y no había manera de que se me quitara. Entonces Cecilia me sugirió que fuera yo a buscar un masaje. Fui a un masaje terapéutico, no me gustó, no me sirvió. Después fui a otro lugar, ese me alivió un poco, pero no andaba nada. Entonces Cecilia me consiguió una quiropráctica. La quiropráctica me ayudó, sí, pero me ayudaba, digamos, por un día y después al día siguiente otra vez el dolor. Entonces recurrí a una prédica que oí, debe haber sido el 29 de julio de 1981 en la mañana. Predicó un hermano que se llamaba Roy Hicks, un hombre de Dios fabuloso. Y predicó 2 mensajes, recuerdo uno sobre el Espíritu Santo, y en el otro contó. Se fue por el tema del hombre interior, el escondido del corazón, ¿se recuerdan lo que dice Pedro? Que es el espíritu del hombre. Y dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre, así como el espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios, ¿correcto? Entonces dice que se fue al campo misionero y se enfermó, y se enfermó, y se enfermó, y no había quien lo ayudara. No me recuerdo en qué país estaba. Y dice, ¿y qué tengo? Y no había ni quien lo ayudara, ni esperanza de hospital, ni de nada. Y entonces dijo, pero ¿cómo no lo pensé antes? Voy a preguntarle a mi espíritu. Y le preguntó a su espíritu, y el espíritu rapidito le dijo, necesitas sal y bastante. Se hidrató, se curó. Entonces me acordé de esa prédica y dije yo, ¿qué me estará pasando en el cuello? Le voy a preguntar a mi corazón. ¿Y qué creen que fue la palabra? Vino una palabra a mí diciendo posición. Bueno, dije, posición tiene que ser para dormir o para estar leyendo o algo así, ¿no? Entonces fui a cambiar mi almohada, cambié mi posición y se me acabó el dolor. Pero escuchen lo que quiero decirles. Lo que quiero decir es que es importantísima la posición. La posición es igual que la perspectiva. ¿En qué posición estamos? ¿Estamos debajo de la planta del pie del diablo? No, ¿verdad? ¿Estamos perdidos? No, ¿verdad? ¿Estamos nosotros, tenemos un Dios incapaz? Por supuesto que tampoco. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición? Oiga, nuestra posición es, somos hijos de Dios. Cristo nos reconcilió con Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué más? Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Le podemos decir a Dios, Abba Padre. ¿Y dónde vivimos? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué dice Efesios 1:3? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Y cuál es nuestra perspectiva? Vemos la vida desde ahí. Porque mire, el que se sienta aquí adelante no mira igual que el que se sienta ahí arriba. Tienen distinta perspectiva. Bueno, nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva. Yo siempre estoy buscándole analogías para que todos lo veamos. Debemos cambiar nuestra posición. Eso es lo que nosotros necesitamos. La iglesia necesita enfatizar la vida nueva que Cristo trajo para nosotros. Y vamos a continuar. Estos frutos de justicia, toda esta palabra justicia es maravillosa, hermano. El día que la revelación de la justificación y de la justicia de Dios venga sobre nosotros, nuestra vida va a cambiar totalmente. ¿Quieren ponerse de pie un segundito? Que la bendición de Dios Todopoderoso venga sobre cada uno de vosotros, y que el Padre nos dé un espíritu de revelación y de entendimiento para que podamos nosotros crecer en el conocimiento de su gracia, para que podamos nosotros conocer el ancho, la longitud, la profundidad y la altura del conocimiento de Cristo, del amor de Cristo y de lo que la obra redentora de Cristo significa en cada corazón. Y te pido, Padre, que nos des a todos hambre y sed de la palabra de Dios. En el santo nombre de Jesús. Amén. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.